Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto, qué bendición estar de regreso con cada uno de ustedes para meditar juntos la palabra de Dios. La verdad es que para mí es un alto honor, un alto privilegio el que yo siento el poderme dirigir a cada uno de ustedes porque sé que son personas, hermanos en Cristo, que aman la palabra, aman la meditación y para mí la verdad eso siento una responsabilidad y a la misma vez un enorme privilegio de poder compartir las meditaciones todos los días. Y bueno, ya estamos en el día número 4 con el título El cumplimiento de la visión. Y hoy corresponde el capítulo número 12 versos del 17 al 28 del libro de Ezequiel. Vamos a leerlo juntos y al final lo meditamos. Dice de la siguiente manera, el Señor se dirigió a mí una vez más y me dijo, tú, hombre, tiembla de miedo al comer y muéstrate angustiado al beber. Y diles a los habitantes del país y de Jerusalén y a todos los israelitas, esto dice el Señor, comerán su comida llenos de angustia y tomarán sus bebidas llenos de miedo. El país quedará destruido y vacío por causa de la violencia de sus habitantes. Toda ciudad habitada será destruida. El país quedará convertido en desierto. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿qué quieren decir los israelitas con eso de pasan los días y las visiones del profeta no se cumplen? Pues diles, esto dice el Señor, yo voy a hacer que no se repitan más esas palabras en Israel y diles también que ya está cerca el día en que se cumplirá todo lo anunciado en las visiones. No volverán a haber entre los israelitas visiones falsas ni profecías que sean mentira. Porque yo, el Señor, voy a hablar y lo que diga se cumplirá sin tardanza. Ustedes mismos lo verán, pueblo rebelde. Yo hablaré y haré que se cumpla lo que diga. Yo, el Señor, doy mi palabra. El Señor se dirigió a mí y me dijo, los israelitas andan diciendo que tus visiones proféticas son de cumplimiento a largo plazo. Por lo tanto, diles, esto dice el Señor, mis palabras no tardarán en cumplirse, lo que he dicho se cumplirá, yo el Señor doy mi palabra. Y ahora sí, vamos a meditar en la palabra que acabamos de leer, que es muy importante y reveladora para nuestras vidas aún el día de hoy. En los primeros dos versículos nos menciona y nos dice que el Señor se dirigió por segunda vez a Ezequiel. Eso quiere decir que él estaba determinado a hacer lo que él ya le había anunciado. No era la primera vez que él le hablaba. Y le dice, tu hombre tiembla de miedo al comer y muéstrate angustiado al beber. Eso lo dice en el versículo número 2. Y en esta sección, de alguna forma, es una dramatización de lo que le sucedería al pueblo por causa de su rebeldía. No nos dice la Biblia específicamente de qué manera Ezequiel dramatizó esto para mostrarle al pueblo lo que le habría de suceder. Luego vemos aquí en el versículo, bueno, dice que el país quedará convertido en desierto, entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Cuando el Señor habla, no son promesas que quedan en el aire, que son cosas que a lo mejor sucederán, si es algo que el Señor se acuerda, sino que cuando Él está propuesto a hacerlo, no debemos de tener la menor duda que lo que Él habla, ninguna de sus palabras caen a tierra. Cuando tenemos una advertencia de parte del Señor, cuando eso lo podemos escuchar, no solamente cuando leemos la palabra, nos puede hablar el Espíritu Santo, cuando escuchamos una enseñanza de parte de nuestros líderes, pastores, y Dios tiene muchas, dice Hebreos 1:1, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nunca deberíamos
de no considerar importante una exhortación de parte de Dios para nuestras vidas, porque si lo hacemos podría tener serias consecuencias. Y lo mejor es atender esa palabra inmediatamente, lo más pronto posible que podamos. Aquí no había sucedido eso, el Señor ya les había hablado una y otra vez. En el versículo 22 dice, ¿qué quieren decir los israelitas con eso de que pasan los días y las visiones del profeta no se cumplen? En realidad había sido esto para el pueblo, habían hecho como una burla en realidad de la palabra de Dios, o sea, como diciendo, en realidad ni va a pasar ni bien ni mal. De lo que Dios ha dicho, en realidad, pues las palabras se las lleva el viento. Y no se estaban dando cuenta que ese en realidad era un tiempo de gracia, era un tiempo en el que el Señor les permitía que viniera un arrepentimiento a sus vidas para cambiar de decisión. Pero parece que ninguna de las reprensiones que les había hecho el profeta la habían querido escuchar. Era un pueblo terco, un pueblo rebelde, y de lo cual nosotros también tenemos que tener mucho cuidado cuando el Señor nos habla. Entonces ellos dijeron, dice, pasan los días y las visiones del profeta no se cumplen. Eh, y bueno, el Señor les dice, esto dice el Señor, yo voy a hacer que no se repitan más esas palabras en Israel, ese dicho. Y bueno, la verdad y la realidad es que eh, para poder entender esto en el contexto, muchas de las predicciones de juicio, de infortunio de los profetas que ellos habían anunciado, como Isaías, Miqueas y Jeremías, no se habían cumplido aún. El pueblo el pueblo creía que estas predicciones no solo no se habían cumplido o habían sido aplazadas, no solamente habían sido aplazadas o, o pospuestas, sino que nunca, en realidad nunca sucedería, que en realidad esa palabra pues había quedado anulada. Todo lo que Dios dijo tenemos que tener la seguridad que sucederá. No podemos atrevernos a suponer que hay mucho tiempo para ponernos a cuentas con Dios. En Hebreos dice, si hoy escuchas la voz del Señor, eh, bueno, atendamos ahora que hay oportunidad esa palabra. Estos dos mensajes eran advertencias de que las palabras de Dios se cumplirían pronto. Y la verdad es que, bueno, en menos de 6 años después, destruyeron Jerusalén. Todavía el pueblo era escéptico, la falta de fe y la falsa seguridad les hizo suponer que esto nunca sucedería. Y esto me hace recordar lo que nos menciona en Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Seguramente tú también lo recuerdas. Y ahí el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí podemos darnos cuenta cuál es la razón por la que muchas veces, aunque Dios nos anuncia juicio, aunque Dios nos habla en su palabra y no trae inmediatamente una reprensión sobre nosotros, es por su amor, es por su misericordia, porque la Biblia dice que Dios es lento para la ira y rico en misericordia, pero no pensemos que en realidad el Señor, sus palabras, Él no está hablando en serio. Así que siempre consideremos de suma importancia la palabra de Dios y creamos que siempre tendrá un cumplimiento en nuestras vidas, sea para bien o sea para mal. Qué mejor que escuchemos atentamente su voz y obedezcamos para que sean de bendición y podamos disfrutar de esa bendición que el Señor quiere dar a nuestras vidas.
Bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Bendiciones a todos. Tú eres el faro en la oscuridad, el abrazo que me abraza en soledad. Tu misericordia es mi salvación, en cada paso confirmo mi razón. Eres el aliento que recibo al despertar, la fe que me sostiene